Ya es momento de nuestra mesa de análisis. Aquí en Tele13 Noche nos acompaña Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. ¿Cómo está, Natalie? Muy bien, buenas noches, Álvaro. Y América Castilla, coordinadora de Educación Pública del Centro de Estudios Idea País. América, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, bien. Parto contigo, Natalie, para una primera mirada de lo que ocurrió la jornada de ayer en La Moneda, que este quiebre entre los presidentes, el presidente Boric y el presidente electo José Antonio Kast, que se mantiene hasta ahora en un punto muerto en términos de las bilaterales y el traspaso del mando como se estaba llevando hasta ahora. O sea, es bastante grave. Estamos hablando de 35 reuniones bilaterales en agendas muy estratégicas para lo que fue a propósito de la campaña de José Kast, ¿no? Que tiene que ver con migraciones, ¿cierto? Obras públicas y telecomunicaciones también. Entonces serían esas reuniones donde él llegaría a ciegas, ¿cierto? Y estamos, ¿cierto?, a una semana ya de lo que va a ser el cambio de mando. Ahora, también a mí me gustaría hacer el punto de lo que es el contexto geopolítico en el cual se enmarca toda esta polémica, porque en 48 horas el presidente electo va a viajar a Miami, a la Chill of the Americas, que es una cumbre convocada por Trump, donde va a asistir Bukele, ¿cierto?, Milei y líderes afines, ¿cierto?, a Trump, en donde curiosamente también hay una dimensión de discusión en ese encuentro que se llama interferencia extranjera en el hemisferio. Entonces, al menos lo que se ve que hay cierta como conexión, porque da la impresión de que toda esta discusión tiene un poco de encaja, ¿cierto?, con lo que va a ser eso, porque llegaría José Kast a Estados Unidos siendo una especie de líder que ha detenido, ¿cierto?, a una empresa china, entendiendo que además lo que es Estados Unidos y China en la actualidad tienen una competencia, ¿cierto?, estratégica por lo que es el control de la tecnología digital en el mundo del siglo XXI. Entonces ahí hay ciertas como interrelaciones que no están del todo claras y que me preocupan profundamente, sobre todo a propósito de lo que decía ahora el diputado, ¿cierto?, en la entrevista, que hablaba del tema de la transparencia, ¿no? Y bueno, a propósito del cable chino, tuvimos a 3 funcionarios de Estado que fueron con unas visas canceladas, donde solo por llevar a cabo su trabajo, y no hubo la misma indignación ni la misma petición, ¿cierto?, el mismo ímpetu de transparencia, ¿cierto? Entonces hay ciertas cosas que no dejan de llamar la atención. América, ¿cuál es tu mirada? Yo la verdad es que he visto esta discusión con gran interés. La verdad es que no podría estar más en desacuerdo con lo que menciona Natalie. Creo que si bien la cumbre es algo importante a mirar, el tema principal de la cumbre es precisamente seguridad, ¿cierto? Y tiene que ver con millones de otras cosas que van muy alineados a la campaña que tuvo José Antonio Kast, el presidente electo. Entonces, creo que sería incluso más extraño que no asistiera y eso daría mucha discusión. Ahora, me parece interesante mirar el punto de fondo de este quiebre entre José Antonio y el presidente Boric, porque estamos hablando de un proyecto que mezcla geopolítica, por supuesto, que mezcla técnica, que mezcla soberanía, porque recordemos que aquí no solo se está hablando de la construcción o instalación de este cable, sino también de la operación. Y si vemos el escenario internacional, hay precedentes, en el caso de Perú, por ejemplo, guardando las distancias del caso, donde se firma una concesión, donde se crea un puerto, se construye un puerto y después quien lo opera es la empresa china. Y lamentablemente hoy vemos a través de noticias y distintas preliminares que la administración de Perú no tiene la capacidad de fiscalizarlo. Entonces, si hay una alerta aquí, me parece que lo mínimo es investigarlo, o sea, y bajo ninguna circunstancia creo que eso está mal, al contrario, yo creo que la verdad es que frente a la poca claridad que ha tenido el gobierno de Boric en distintos ejes, la atención es algo más que esperable. Sí, ahora decía también el diputado Chalper que la indignación se justifica en lo poco prolijo que ha sido el proceso. ¿Se reconoce eso al menos? Que no ha habido tanta claridad, que ha habido contradicciones, que ha habido fechas que finalmente aparecen, que hubo un documento firmado que después, por un error de tipeo, queda nulo, pero que también genera bastantes dudas eso. Claro, o sea, desde el oficialismo se señaló que ha habido problemas comunicacionales con el tema. Eso hay una autocrítica y tampoco yo no soy quién para venir a defenderlo. Sin embargo, el tema del traspaso
es mucho más grave de lo que en el fondo se está abordando, ¿no? Porque se ha intentado encuadrar como una disputa entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo en la pedida de la retractación, ¿cierto? En quién llamó o quién bloqueó, ¿cierto? La llamada del 18 de febrero y finalmente el congelamiento. Porque acá, desde el retorno a la democracia en Chile, siempre ha habido traspasos, incluso en gobiernos con diferentes tintes políticos, porque no es un favor entre presidentes, estamos hablando de un mecanismo para asegurarle a la ciudadanía continuidad, estabilidad, y con esto solamente se erosiona la institucionalidad, porque lo hemos dicho en una serie de programas, una serie de estudios que tenemos en el país, que la ciudadanía está cansada, ¿cierto?, de este tipo de discusiones que en el fondo no llevan a ningún sitio, porque estamos viendo que se queda, ¿cierto?, en una pelea entre dos grupos, ¿cierto?, y que a la ciudadanía le cuesta, ¿cierto?, que baje esta discusión. Ahora, con respecto al tema del cable, un poco para responder lo que señalaba América, no es primera vez que Estados Unidos igual tiene una presión hacia los países, o sea, y lo dijo el ex embajador chileno en China. Primero, hace una década, ¿cierto?, con el cable el Transpacífico. Luego lo vimos cuando una empresa china se adjudicó también la fabricación de los pasaportes chilenos, y ahí se puso en duda la visa waiver. Y ahora, ¿cierto?, con los funcionarios de Estado que les cancelaron, ¿cierto?, sus visas que son de trabajo. Entonces, hay presiones, por supuesto, y a mí lo que me preocupa es que ¿frente a qué estamos al día de hoy? ¿Estamos en presencia de un problema administrativo? ¿Estamos frente a un problema de soberanía? ¿O estamos frente a un alineamiento soterrado de lo que es una posición internacional de un presidente que aún no asume? América, se ha dicho que de alguna manera, desde el Frente Amplio, que fue algo guionizado, que esto ya estaba preparado de alguna manera, este exabrupto que exageró José Antonio Kast con la decisión de salir rápidamente de la moneda y suspender las otras bilaterales. ¿Hubo algo de eso, de exageración, algo de premeditación, considerando que horas antes ya el futuro ministro del Interior ya había señalado que había una contradicción entre lo que había dicho el presidente Boric en cuanto a que le había informado al presidente electo y ellos dicen finalmente fue solo un enunciado? Claro, yo creo que ese es el principal problema, que siguen sin reconocer, ¿cierto?, la línea de los antecedentes, lo que está pasando. Hay una nebulosa que tiene topado este asunto. La verdad es que a mí no me sorprende lo más mínimo esta reacción. No creo que haya sido exagerada, creo que está bastante justificada y tomando el punto que mencionaba el diputado Chalper, ¿cierto? No es primera vez que vemos esta falta de prolijidad del gobierno de Gabriel Boric para el traspaso de información, ¿cierto? Lo vimos con los amarres, lo vimos en materia fiscal y ahora lo vemos en esto. Entonces, claro, es una seguidilla de cosas que van tensionando las relaciones. Ahora, yo la verdad es que me llama la atención que si no reconocen nada intentan matizar cuando en realidad la responsabilidad de este tema recae únicamente en el gobierno actual que va a estar hasta el 11 de marzo respecto a las decisiones que se firmaron, respecto al decreto que se firmó, que después se anuló y todo eso. O sea, más allá de intentar repartir o atribuir responsabilidades al presidente electo, quien lleva la gestión y el control del país sigue siendo Gabriel Boric. ¿Es posible revertir esto? ¿Que se retomen las conversaciones a una semana del traspaso? O sea, sería vergonzoso si llegamos al 11 de marzo sin un traspaso correcto, como lo mencioné anteriormente. O sea, desde el retorno a la democracia nunca había sucedido un hecho así. Y a mí igual me gustaría hacer el punto de cómo se sigue de aquí en más. O sea, vamos a ser un país que va a siempre a condicionar, ¿cierto?, las decisiones sobre su desarrollo digital, ¿cierto?, a intereses de otros países, o de verdad vamos a tomar decisiones y vamos con autonomía, ¿cierto?, como el país soberano que somos. Yo creo que, porque la discusión acá no es quién ganó, quién bloqueó, quién ganó la discusión y quién bloqueó a quién, sino que estamos a días del traspaso, ¿cierto?, con un traspaso bloqueado, sin posibilidad de transmitir la información, y a mí me preocupa profundamente porque justamente la ciudadanía lo que quiere es diálogo, la ciudadanía quiere ver a los políticos ponerse de acuerdo. La misma pregunta, ¿es posible revertir esto? Yo la verdad es que viendo las declaraciones que todos hemos escuchado, entiendo que el diálogo sigue abierto, las bilaterales están canceladas, pero el diálogo sigue abierto. Yo la verdad es que creo que en ciertas materias se tiene que restablecer la comunicación.
sobre todo en materia sectorial, ¿cierto?, de urgencias sociales. Sin embargo, creo que en gran medida aquí tiene que haber un gesto de madurez importante que ponga a todos los ciudadanos en el centro, más allá de los egos políticos que podemos ver en disputa. Bien, América, Natalie, muchísimas gracias por estar siempre acá en la mesa de análisis de los días miércoles. Que esté muy bien.